Estimados alumnos, muy buenos días. Pues vamos el día de hoy a hablar de los bienes en esta primera clase magistral de la unidad 1. Vamos a ver justamente qué son los bienes, cómo se clasifican dentro del derecho civil ecuatoriano. Y primero que nada, pues, el Código Civil ecuatoriano tiene, como ya lo habíamos visto, tiene 4 libros. El libro primero de las personas, el libro segundo de los bienes, el libro tercero de la sucesión por causa de muerte y el libro cuarto de los contratos y las obligaciones. El que nos vamos a centrar el día de hoy es en el libro segundo. En el libro segundo se refiere a los objetos del derecho, que son los bienes, su dominio, la acción reivindicatoria considerada como protectora de este derecho y para concluir con las acciones posesorias. Correspondiendo a la presente asignatura, el estudio de los bienes, su clasificación y las instituciones jurídicas del dominio y pues las acciones posesorias. En términos generales, en el contexto jurídico, cosa es todo aquello que existe sin tener la calidad de persona. Son cosas del sol, el aire, el mar, y desde una perspectiva legal, el concepto de cosa reviste importancia en la medida en que éstas proporcionan al sujeto, es decir, al hombre, alguna utilidad, por lo tanto son aptas para formar parte integrante de su patrimonio. Cuando las cosas se encuentran en estas circunstancias, ¿sí? Es decir, que pueden aportar o acrecentar el patrimonio, tienen la calidad de bien. En general, las cosas componen el género, ¿sí? Es decir, lo general, y los bienes la especie. Aquí voy a hacer un tema muy puntual, me voy a detener en el sentido de pues que cuando hablamos de género, hablamos de las cosas en general, como por ejemplo, los carros, ¿sí? Cuando hablo de los carros, puede ser cualquier carro, cualquier marca, cualquier motor, cualquier chasis. Pero cuando hablo de los bienes, es decir, de la especie, hablo de un tema de que la especie tiene que ser cierta, como por ejemplo, un carro Suzuki S-Cross, placas de la SUAY, ABD 5407, número de motor tal, chasis tal, es decir, singularizo el bien, a eso hace referencia a las especies. Género, lo general, especie, lo específico y debidamente delimitado. Bien, tenemos los bienes corporales y los bienes incorporales. Los bienes corporales son aquellos que tienen una existencia física, tangible, pueden ser percibidos por los sentidos, ¿sí?, humanos, ¿sí? Y el Código Civil ecuatoriano los define como aquellos que tienen un ser real. Ejemplo, una casa, un libro, un automóvil. Estos bienes pueden ser tocados, vistos y en muchos casos utilizados físicamente. Por otro lado, tenemos asimismo los bienes incorporales, pero son aquellos que tienen una existencia física, ¿sí? No tienen una existencia física, no pueden ser ni vistos, ni tocados, ni percibidos por los sentidos, pero sin embargo consisten en derechos, ¿ya? El Código Civil describe como meros derechos, ejemplos típicos son los créditos, las servidumbres activas, los derechos de autor, las patentes. Aunque no pueden ser percibidos físicamente, estos bienes tienen un valor legal y económico significativo. Esta distinción es fundamental en el derecho civil, ya que afecta cómo se tratan estos bienes en las transacciones, herencias y otros asuntos legales. Tenemos los bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro, y el Código Civil los define como los que pueden transportarse por sí mismos, como los animales, que también se los llama semovientes, o por una fuerza extrema, como los objetos inanimados,
En estos se incluyen los muebles como los vehículos, los electrodomésticos, que, por ejemplo, si bien no pueden moverse, pero a través de la fuerza del hombre, o en el caso de los vehículos, una fuerza mecánica, pueden moverse. Asimismo, tenemos los bienes inmuebles, también llamados bienes raíces, que son aquellos que no pueden ser trasladados sin alteración o destrucción. Incluyen las tierras, los edificios, los árboles arraigados y todo lo que está permanentemente unido al suelo. El Código Civil asimismo especifica que las minas y los terrenos por naturaleza también son inmuebles. Y esta clasificación es crucial en muchos aspectos legales, sobre todo en la compraventa, que requiere diversas formalidades para los muebles e inmuebles, en la constitución de garantías, hipoteca para los inmuebles, prenda para los muebles y en los plazos de la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. Asimismo tenemos los bienes consumibles y los no consumibles. Los consumibles son aquellos que se destruyen o desaparecen con su primer uso. Esta destrucción puede ser física, como la de los alimentos o el combustible, o jurídica, como en el caso de dinero que se consume al gastarse. La característica principal es que no pueden usarse repetidamente sin que pierdan su característica o su función original. Los bienes no consumibles, en cambio, son aquellos que pueden ser usados repetidamente sin perder su naturaleza o su esencia, como por ejemplo una casa, un vehículo, una herramienta, aunque pueden deteriorarse, eso sí, con el tiempo, pero mantienen su función y su naturaleza básica a lo largo de múltiples usos. Ya esta distinción particularmente relevante en contratos como el de usufructo, el de préstamo, el de uso o también comodato, donde la naturaleza consumible o no consumible del bien afecta las obligaciones de las partes. Tenemos los bienes fungibles y no fungibles. Los bienes fungibles son aquellos que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, calidad, cantidad. En términos jurídicos son intercambiables y se consideran equivalentes. Ejemplo, el ejemplo clásico es el dinero. Si presto $100, no importa qué billetes específicamente me devuelvan, siempre que sea la misma cantidad. ¿Sí? Otro ejemplo, o sea, pueden darme 5 billetes de 20, lo cual pues constituye que me han devuelto la misma cantidad, ¿ya? Otro ejemplo incluyen los granos, combustibles o materias primas estandarizadas. Los bienes no fungibles, por el contrario, son aquellos que no pueden ser sustituidos por otro de la misma calidad, especie, porque tienen características únicas e individuales, como el ejemplo típico son las obras de arte, los animales específicos o objetos con valor sentimental. Esta clasificación es especialmente importante en los contratos de préstamo, donde la fungibilidad del bien presentado determina si se trata de un mutuo, préstamo de consumo, o de un comodato, un préstamo de uso. Asimismo, tenemos los bienes divisibles e indivisibles, que son aquellos que pueden ser fraccionados en parte y que sin que pierdan su valor, ¿ya? El Código Civil se refiere a la divisibilidad física, intelectual o de cuota, y el ejemplo clásico es una suma de dinero que puede dividirse sin perder su valor total. Otros ejemplos pueden ser los terrenos que pueden subdividirse o grandes cantidades de materias primas. Los bienes indivisibles, por otro lado, son aquellos que no pueden ser divididos sin alterar su naturaleza o disminuir significativamente su valor. Ejemplo, un animal vivo, una obra de arte, una maquinaria compleja o, por ejemplo, una misma casa. Si usted divide la casa, pues esta pierde su valor o disminuye su valor. Esta distinción es relevante en cuanto a las situaciones de copropiedad, herencias o división de bienes en sociedades, donde la naturaleza divisible o indivisible del bien
afecta cómo pueden ser repartidos entre las partes interesadas. Asimismo, tenemos los bienes nacionales. Y los bienes nacionales son aquellos cuyo dominio pertenece a la nación entera. Y el Código Civil ecuatoriano los divide en dos categorías principales. Los bienes de uso público, que son aquellos cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Incluyen calles, plazas, puentes, caminos, del mar adyacente y sus playas. Y también se consideran bienes de uso público los nevados perpetuos y las zonas del territorio situadas a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Pero tenemos los bienes fiscales, que son aquellos bienes cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes y son administrados por el Estado. Incluye los edificios gubernamentales, terrenos baldíos y otros bienes que el Estado posee como cualquier propietario privado. La ley también considera como bienes nacionales la plataforma o zócalo submarino, los recursos naturales de la zona económica exclusiva y de la órbita geoestacionaria. Y esta clasificación es crucial para entender cómo se administran y utilizan diferentes propiedades estatales de tal modo, ¿sí?, que los ciudadanos pueden interactuar con ellas. Tenemos asimismo los derechos patrimoniales, que son aquellos que tienen un valor económico y forman parte del patrimonio de una persona. Derechos que pueden ser sobre bienes corporales, como el derecho de propiedad sobre una casa, o incorporales, como el derecho que una persona puede tener sobre un crédito. Y los principales tipos de derechos patrimoniales incluyen los derechos reales, que son aquellos que se ejercen directamente sobre una cosa, como el derecho de propiedad, usufructo, servidumbre, prenda e hipoteca. Y los derechos personales o de crédito, que son aquellos que permiten exigir a una u otra persona el cumplimiento de una obligación. Los derechos intelectuales, que asimismo incluyen los derechos de autor de propiedad industrial, que protegen las obras del intelecto humano. La comprensión de estos derechos es fundamental en el derecho civil y comercial, ya que determina cómo las personas pueden usar, transferir y proteger sus activos económicos. Estimados alumnos, les invito a fortalecer estos conocimientos, indagar mucho más en las bases científicas de la Universidad Católica de Cuenca. Hasta aquí la clase magistral de la unidad número 1. Suerte y éxitos en el trabajo de esta clase magistral.